buenos días, iglesia, ¿cómo están? Continuamos pues, el día de hoy con nuestra exposición de la palabra. Vamos a hacer el día de hoy un paréntesis en el estudio que comenzamos hace 8 días acerca del mundo espiritual. Y quiero que nos centremos el día de hoy y miremos a profundidad algo que es muy relevante para nosotros como seres humanos, que viene a ser nuestro estado anímico, las emociones humanas, cómo nuestros sentimientos a veces cambian de una manera abrupta, cómo nos sentimos a veces en nuestro interior y con nosotros mismos y muchas veces en la relación con nuestro Señor. Quiero que estudiemos a la luz de la palabra y veamos a la luz de la palabra lo que la palabra nos enseña acerca de cómo nosotros debemos enfrentar este tipo de situaciones. Pues día a día nosotros como seres humanos estamos enfrentándonos a situaciones duras, a aflicciones, a situaciones dolorosas, en momentos en donde muchas veces llegamos a sentirnos desesperanzados, momentos en donde muchas veces llegamos a sentirnos muy tristes, nos sentimos agobiados. Y quiero que sea la palabra la que nos enseñe y nos muestre el camino correcto, lo que nosotros debemos hacer de una manera correcta para poder enfrentar estas situaciones diarias de la vida. Yo te podría de pronto quizá dar un discurso motivacional que de pronto te levantara por unos cuantos minutos o de pronto durante el día, pero que después no va a generar realmente el efecto profundo que es lo que genera la palabra. Recordemos que la palabra es la que nos produce ese cambio, la palabra es la que profundiza y llega precisamente a nuestro espíritu, y de ahí es que nos comienza a levantar y a fortalecer. Y pues sabemos de entrada, hay algo que quiero que tengamos claro, y sé que lo tenemos claro como pueblo de Dios, y es que las aflicciones van a estar siempre. No se van a ir las aflicciones, van a estar y van a permanecer hasta el día que el Señor a cada uno de nosotros nos mande llamar a su presencia. Vamos a tener este tipo de aflicciones, vamos a tener que enfrentarnos a este tipo de situaciones. Pero quiero que al mismo tiempo aprendamos a mirar las cosas con otra perspectiva y nos aprendamos también a gozar el vivir en este mundo, pero que nos aprendamos a gozar en Cristo Jesús. Y ya que Él hace una afirmación y muy importante en un momento donde precisamente está hablando con sus discípulos después de la última cena, y da unas palabras muy poderosas, hace afirmaciones supremamente profundas que quiero que vayamos analizando el día de hoy. Y quiero que me acompañes para de una vez irte metiendo en el tema a Juan 15, 19. Dice lo siguiente: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Entonces, de entrada ya sabemos que aflicciones van a haber y que va a haber una oposición directa de lo que es el mundo hacia nosotros. Eso es algo que es evidente y es algo que nosotros no podemos evitar. Y pues van a suceder muchas cosas mientras que nosotros estemos viviendo en esta sociedad y mientras que nosotros estemos viviendo en este planeta. Pero es impresionante cómo la palabra nos muestra una visión todavía más amplia de esa realidad que estamos viviendo y que tenemos que vivir nosotros como seres humanos. Nos muestra algo mucho más allá, algo que trasciende. Y es que la palabra ya de entrada nos dice que no pertenecemos a este mundo. Y ya inmediatamente con esa declaración que hace nuestro Señor Jesucristo, ya la palabra nos comienza a reconfortar y nos comienza a levantar. El Señor nos abre los ojos y nos muestra una perspectiva mucho más amplia, desde un punto de vista mucho más objetivo y amplio acerca de la situación. Vemos que una de las razones por las que tenemos aflicciones en este mundo, y es una razón además de bastante peso,
es que sufrimos aflicción y rechazo por parte del mundo y de la sociedad a causa de que somos escogidos por Jesucristo. Es una afirmación supremamente importante y poderosa que quiero que vayas teniendo en tu mente y en tu corazón para que la vayas desarrollando. Esa es una de las razones por las que definitivamente sufrimos acá. El Señor nos escogió de entre el mundo. Y esto cambia todas las cosas. Cambia la perspectiva del mundo, cambia la perspectiva de la humanidad, cambia la perspectiva de cómo podemos ver nosotros y percibir el mundo que nos rodea. El Señor nos escoge de entre el mundo. Con esa afirmación que nos hace nuestro Señor, ya podemos sentirnos más tranquilos y decir, bueno, las aflicciones que tengan que venir valen la pena, porque soy escogido. El Señor Jesucristo me escogió de entre el mundo. Y eso es algo que no todo el mundo puede decir. Es una declaración muy poderosa y muy esperanzadora para nosotros como hijos de Dios. El Señor a sus discípulos les da les está profiriendo una de sus últimas palabras antes de ser entregado a sus enemigos. Les comienza a hablar de muchas cosas que van a acontecer. Les comienza a mostrar que se tiene que ir. Les comienza a mostrar el panorama, los comienza a enfrentar precisamente hacia esa realidad que ellos van a tener que pasar. Esto obviamente en los discípulos causa tristeza, aflicción de sus corazones se sienten turbados, se sienten un poco desorientados. Pero el Señor Jesucristo los alienta precisamente a seguir adelante. Y lo hace de una manera sobria, de una manera profunda, coherente, con toda la sabiduría divina. Y es algo maravilloso porque quiero que veamos esto, quiero que veamos el Señor Jesucristo cómo lleva la situación, cómo lleva las cosas. El Señor los enfrenta a la realidad que tienen que vivir. El Señor no quita absolutamente nada ni les minimiza las cosas. El Señor les muestra tal y como van a ser las cosas. Pero al mismo tiempo, el Señor les va haciendo un paralelo y les va mostrando que esa realidad que ellos van a vivir pertenece a algo que aún es más grande y que sobrepasa cualquier entendimiento, sobrepasa cualquier realidad, les muestra una realidad mucho más profunda de la que ellos ven a su alrededor. Y precisamente, centrados en eso, quiero que el día de hoy hagamos la exégesis de parte de ese discurso que el Señor Jesucristo le profiere a sus discípulos. Vamos a poder ver, y quiero que podamos ver, la realidad mucho más allá, lo que trasciende, mucho más allá de lo que nosotros palpamos y vemos todos los días, porque pues precisamente eso es lo que la palabra de Dios, ese es el efecto que la palabra de Dios surte en cada uno de nosotros. Vamos a leer a profundidad Juan capítulo 16 y vamos a leer a profundidad del versículo 1 al 12. Quiero que vayamos desmenuzando cada versículo. Vamos a hacer la exégesis de cada palabra allí, de cada versículo, para que podamos extraer toda la riqueza que el Espíritu Santo ha plasmado en las Escrituras. Entonces quiero que me acompañes por favor a Juan 16 del 1 al 6. Dice lo siguiente: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Bueno, quiero que
comencemos a mirar algo antes de profundizar en cada versículo, y es que quiero que miremos el contexto en el que se desarrollan estas palabras de nuestro Señor. Desde el capítulo 14 de Juan, después de la última cena, el Señor comienza a hablarles un montón de cosas a los discípulos, cosas que iban a acontecer. También les explica muchas cosas allí, les habla muchas verdades muy profundas para ellos y para nosotros en la actualidad también. El Señor comienza a dar este discurso en un tono también de despedida. Les comienza a mostrar la realidad de lo que va a suceder. Les habla cosas como que ellos lo abandonarán cuando llegue el momento. Habla cosas como que Pedro lo va a negar. Y el Señor Jesucristo los coloca inmediatamente en esa situación, los coloca en ese contexto, que es lo que van a tener que vivir, y es las aflicciones y las pruebas que van a tener que pasar. Pero al mismo tiempo, el Señor estaba obviamente consciente de que todo esto iba a pasar, estaba consciente de que iban a flaquear, de que iban a cometer errores, estaba consciente de que iban a fallar. El Señor sabía todo eso, pero les va mostrando, el Señor les va mostrando también otra perspectiva de las cosas, y va haciendo énfasis en cómo deben ellos soportar y en cómo ellos deben enfrentar estas situaciones. Él les comienza a mostrar la importancia de permanecer en el camino. Les comienza a exhortar y les dice que Él es la vida. Les muestra la verdadera actitud que ellos deben tener frente a esta situación de crisis y de prueba que van a tener que soportar. Y dice el Señor, les profiero estas palabras, os digo estas palabras para que no tropiecen. Les digo estas palabras para que se acuerden de mí en el momento que estén pasando por estas crisis. Y esto es lo que quiero que veamos. ¿Acaso no es esa la enseñanza que tenemos nosotros que recibir el día de hoy? Que en nuestros momentos más difíciles, de mayor tristeza, dolor o lo que sea que estés viviendo, en esos momentos recordar la palabra de Dios, pues definitivamente es el único camino para poder soportar todas estas aflicciones. Esto es lo que el Señor Jesucristo les dice. Dice, todo esto que les he dicho es para que no tengan tropiezo. Es decir, para que cuando estén pasando esas dificultades, no se desvíen del camino. Para esto es que les he dicho estas cosas. Y esto ya va ampliándonos a nosotros la perspectiva, y ya nos va ampliando la mirada de cómo debemos afrontar las diversas situaciones de nuestra vida. Quiero que lo vayas viendo también a través de las enseñanzas del Señor. Quiero que veas esto a través de las enseñanzas del Señor y lo veas a través, pues precisamente de la palabra, para que lo podamos aplicar a nuestra vida. El Señor también les muestra la manera en la que se deben hacer las cosas. Dice, recuerden que les he dicho esto, para eso os digo, para que la recuerden en esos momentos. Les sigue mostrando la realidad a la que se han de enfrentar. Les dice que los echarán de las sinagogas, por ejemplo, y les dice que llegará la hora que los maten a ellos pensarán que están prestando un buen servicio. Si a ti te dicen esas cosas, tú dirás, ¿y qué palabras de aliento pueden llegar a ser esas? ¿Cierto? Si les están mostrando que los van a matar posiblemente a causa de su nombre, y que pues efectivamente en tiempos futuros es lo que termina pasando con la gran mayoría de los discípulos. Pero aquí hay algo muy importante, y es la manera en cómo el Señor Jesucristo les presenta la situación. Y quiero que veamos cómo es que el Señor nos dirige, cómo es que el Señor nos enseña, porque Él nos muestra la realidad de las cosas, nos muestra tal y como es, sin minimizar absolutamente nada, y va explicando el porqué de la situación, y va explicando el porqué de las cosas, por qué van a suceder estas cosas. Dice, a causa de mi nombre, pero también les dice
y les muestra un panorama mucho más amplio a pesar de la dificultad que ellos vayan a tener. Y dice, estas cosas las van a hacer porque estas personas no conocen al Padre y tampoco me conocen a mí. Dice en el verso 4, les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que ya se los había dicho. Y les explica el por qué se los está diciendo. Dice, se los digo porque antes yo estaba con ustedes, ¿cierto? Él sabía. O sea, antes no se los había dicho. ¿Por qué? Porque él estaba con ellos, estaba caminando personalmente con ellos. Pero ahora él sabía que ya había llegado la hora y tendría que padecer y tendría que irse. Entonces sabía que los discípulos iban a quedar solos, iban a quedar dispersos, iban a quedar desorientados. Entonces yo te pregunto, y hace énfasis, les digo esto para que lo recuerden cuando estén pasando esos momentos. Aquí es donde yo pregunto, en esos momentos de angustia en tu vida, ¿recuerdas lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra? ¿Cuál es la forma correcta de pasar estas aflicciones y situaciones dolorosas en nuestra vida? Recordando la palabra de Dios, recordando lo que el Señor nos muestra y nos enseña. Si estás pasando por cualquier situación, sea la que sea, por más dolorosa que sea, el Señor Jesucristo nos comienza a enseñar y nos comienza a dar la clave de cómo soportar este tipo de situaciones. Recuerden esto para el momento de la aflicción. Recuerden lo que yo les digo para el momento de la aflicción. Y quiero que comiences precisamente a recordar lo que el Señor nos dice. Comencemos a recordar lo que el Señor nos habla en su palabra. Quiero que me acompañes por favor a Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero que vayamos recordando todo eso que el Señor Jesucristo nos ha ido enseñando en su palabra, todo lo que el Señor Jesucristo nos muestra en las Escrituras. Y es que allí es donde radica la importancia de leer la palabra de Dios, pues es la única que tiene el poder para levantarte, es la única que tiene el poder para abrir ese velo en tus ojos, en tu corazón, en tu entendimiento, para que tú puedas ver más allá de la simple tribulación o del dolor que estás pasando o de la situación difícil que puedes llegar a pasar. Si nosotros no leemos la palabra, es muy difícil que lleguemos a recordar precisamente lo que el Señor nos habla. Y pues no vamos a poder estar pasando de manera correcta estas aflicciones y todas estas cosas tan difíciles que a veces tenemos que pasar y padecer como seres humanos. El Señor nos continúa hablando en el versículo 5 y 6. Dice, les he hablado todas las cosas que acontecerán. También les dice que Él irá al Padre. Les dice que a donde Él va a ir, ninguno lo puede seguir. Que después lo seguirán, pero que por el momento a donde Él va, no lo pueden seguir. Los discípulos no entendían esto con toda claridad. Eso lo podemos ver en Juan 13:36. Entonces les muestra, lo que hace Él es que les muestra el panorama y les dice, les digo que yo voy al Padre, pero ninguno de ustedes, dice el Señor, ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Más bien, dice el Señor, más bien, porque yo les he dicho estas cosas, ustedes se ponen tristes. Y es muy importante que veamos este contexto. ¿Por qué? Porque el Señor aquí lo que les estamos, sabiendo que están tristes, el Señor lo que les está mostrando es lo siguiente. Ustedes no me están preguntando o no se están preocupando por lo que realmente se deberían preocupar. No me están preguntando lo realmente importante, sino que al contrario la tristeza los ha inundado. Miremos en Juan 16 del 5 al 6, dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón, haciéndoles ver
que pues se han dejado llenar de tristeza su corazón y que eso de alguna manera ha causado una ceguera y no pueden ver de manera clara la situación. Entonces les exhorta y les dice, hay cosas más importantes, no me están preguntando por lo que realmente importa, por lo que realmente vale la pena. Y esto es importante para que tú también lo comiences a entender y lo comiences a recordar y lo comiences a practicar diariamente en tu vida. Porque el Señor nos muestra una mayor realidad a la que nosotros vivimos en esta tierra. El Señor llega y nos muestra el panorama completo. ¿Van a pasar aflicciones? Sí. ¿Se entristecen? Sí. Pero no dejen que su corazón se inunde con esa tristeza. Más bien, estén atentos y pendientes de lo que realmente importa. El Señor aquí les está hablando incluso que los van a matar a causa de su nombre. Pero les dice que los van a perseguir, que los van a expulsar de las sinagogas, o sea, van a ser rechazados, van a tener que sufrir mucho. Pero les dice, no me preguntan a dónde voy, que eso es lo que realmente importa. Y va mostrándonos un panorama mucho más amplio, que nos supera a nosotros mismos, pero que al mismo tiempo es una realidad para nosotros como cristianos. Quiero que miremos en Juan 14, del 1 al 2 lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Aquí el Señor nos muestra la verdadera realidad que nos espera a nosotros, a cada uno de nosotros, de lo pues que seguimos a Cristo, que realmente lo tenemos en nuestro corazón. Nos muestra la realidad. Ahora, ¿para qué nos muestra el Señor este tipo de cosas? Pues para que tengamos una meta fija, para que tengamos allí radicada nuestra esperanza. Trasciende esta realidad, trasciende de este mundo, trasciende de las dificultades, trasciende de todo, incluso trasciende de la misma felicidad momentánea que podamos llegar a tener y experimentar acá en la tierra, del éxito momentáneo que lleguemos a experimentar aquí. Esto trasciende absolutamente todas las cosas. Él nos muestra que lo único que vale la pena es tener precisamente la mirada colocada allá en la eternidad con Él. Dice, voy a preparar morada para ustedes. En la casa de mi Padre hay morada para ustedes. Esa es la esperanza. De inmediato el Señor nos va mostrando un panorama mucho más amplio. Y pues definitivamente, si nuestra mirada está en Cristo, si nuestra mirada está allá, en lo que trasciende este mundo, esa es la manera correcta en la que nosotros podremos soportar cualquier tipo de aflicción. Dice, recuerden, les he dicho estas cosas para que cuando llegue el momento las recuerden. ¿Ves? Entonces, piensa por un momento en la situación que estés viviendo. No importa lo difícil o lo dolorosa que pueda llegar a ser. Unas simples palabras de motivación no te van a ayudar. De pronto, momentáneamente. De pronto, algunas personas esperan que alguien llegue como con un mensaje de ánimo. Es normal, somos seres humanos. Necesitamos precisamente a veces desahogarnos con alguien. Necesitamos una palabra de aliento, sí, claro, eso está bien. Pero si nuestra meta y nuestra esperanza está puesta allí, estamos cerrando al blanco, porque eso nos va a levantar momentáneamente. Es algo que experimentarás por un momento, pero no sobrepasa, no pasa más allá. Mientras que si tenemos esa actitud correcta, tal como nos lo está mostrando el Señor Jesucristo, de ver la realidad desde una perspectiva mucho más amplia y de tener nuestra esperanza puesta en Él, esa es la manera efectiva de poder sobrellevar
cualquier situación, por difícil que sea. Algunas personas dicen, bueno, yo pues afortunadamente ahorita no estoy teniendo ninguna situación difícil. Bueno, no importa, recuerda, cuando tengas una situación difícil, recuerda lo que el Señor Jesucristo dice, pues es la única manera en la que tú podrás sobrellevar la prueba o sobrellevar la crisis. La única manera. Quiero que me acompañes por favor a Isaías 30:15. Dice lo siguiente: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. No hay otra manera de entrar en paz y en reposo. No existe. No existe otra alternativa. Nuestra paz y nuestro reposo radican únicamente en Dios, en nada más. Radican en volvernos al Señor. Dice, ustedes se salvarán si vuelven a mí y si descansan en mí. Esa es la única alternativa real que nosotros tenemos en nuestra vida. No existen tales cosas como por raticos me motivo, por momentos voy a buscar la felicidad. ¿En dónde? ¿En dónde la vas a buscar? ¿En el mundo? ¿En los placeres de la vida? ¿En las personas? No, allí estaríamos cerrando al blanco. El Señor es muy claro. Y esto es algo muy importante, porque dice el Señor soberano. O sea, son palabras directamente de Dios, ¿sí? No de algún conferencista que da mensajes motivacionales o alguna persona que de pronto da palabras de aliento. No. Esto lo está diciendo Dios, el Dios vivo. Pero entonces diremos, bueno, ¿y cómo permanecemos precisamente en el Señor o cómo nos volvemos al Señor para precisamente estar en esa paz y en esa tranquilidad y poder enfrentar las aflicciones? Dice el Señor, estarán a salvo si se vuelven a mí. ¿Enfrentarás la aflicción? Sí. ¿Te salvarás de esa aflicción y de ese momento duro? Sí, pero si te vuelves a Dios. ¿Cómo podemos entonces permanecer en el Señor? La única manera es tener una relación personal con Él. Permanecer en oración, perseverar en la oración, poder perseverar en esa comunión directa y estrecha con el Señor. Leer las Escrituras, conocer las Escrituras, para que asimismo podamos precisamente entender de una manera más profunda el carácter de nuestro Creador, podamos entender la manera en cómo Él opera en cada uno de nosotros y cómo es que Él opera en la vida de cada uno de nosotros. Y la oración, definitivamente, si tú no te humillas y no tienes una actitud correcta de humillación todos los días, de oración, de comunión, de esa comunicación estrecha con el Señor, pues va a ser muy, muy difícil que puedas llegar a enfrentar estas situaciones. No que no te vayan a doler, porque te va a doler, vas a sufrir, pero las vas a poder enfrentar de una manera correcta. Dice el Señor, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Eso lo podemos ver en Juan 16:24. Si todo esto, si permanecemos en esa comunión con nuestro Señor, todo esto si permanecemos en una relación estrecha de diálogo diario con el Creador, es la única manera. Y son palabras directas del Creador, son palabras que directamente Él nos dice a nosotros. Y precisamente nos muestra el camino, nos entrega el camino y la manera de poder enfrentar estas cosas. La manera de poder enfrentar estas cosas, permaneciendo en Él, pues así nos salvaremos. Es la única forma. Algunos dirán, pero es que
yo veo el mundo y a veces uno se antoja o a veces uno se aflige. Sí, precisamente por eso el Señor sabe, el Señor es consciente de que nosotros como seres humanos tendemos precisamente a desviar nuestra mirada. Por eso Él nos entrega la manera de poder enfrentar esas cosas. Por eso es que Él nos regala la forma correcta de hacerlo. Algunas personas dicen, pero es que yo veo a fulanito, a sutanito que tiene más, que hace más que yo, etcétera, etcétera. O no, mire esta chica tan hermosa y se consiguió ese novio o ese esposo con tanto dinero y viajan y hacen y todo eso. Pepito con mire ese trabajo tan bueno que tiene Pepito y todo lo que gana y todo el asunto, ¿cierto? Ahí estamos cerrando al blanco, porque estamos desviando nuestra mirada de lo que realmente importa. ¿Ves? Observa y quiero que hagas una comparación muy importante. Observa que Jesucristo nos muestra las moradas celestiales y nos muestra que va a ir a preparar moradas para todos los que en Él creen. Compara eso con los viajes de Pepito. Compara eso con el dinero de fulanito, de sutanito, con el trabajo de tales, con el éxito momentáneo de ellos. Compara eso versus las cosas que ofrece este mundo. Ahora, de pronto, situaciones un poco más complicadas en nuestra vida, por ejemplo, una enfermedad muy complicada, muy difícil, alguna enfermedad terminal o alguna crisis terrible, problemas de pareja, con los hijos, tantas cosas en las que nos enfrentamos. Compara eso con la realidad, pero no la realidad de acá, sino la realidad más profunda que el Señor Jesucristo nos muestra. Esa es la manera en que el Señor Jesucristo nos muestra las cosas. Es la manera en que dice, aquí está, les entrego esto para que aprendan a sobrellevar las aflicciones. Y dice, recuerden lo que yo les digo. ¿Para qué? Para que no tropiecen, para que no se desvíen del camino. A veces desviamos la mirada y vemos lo que tienen los otros, o vemos lo que ofrece este mundo, o lo que nos hace falta. Ahí desviamos la mirada. Pero precisamente el Señor dice, recuerden lo que yo les he dicho. Y quiero que miremos por favor en el Salmo 37:7 lo siguiente. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. No importa absolutamente nada de lo que pase a tu alrededor. O sea, realmente eso es algo que no tiene importancia. ¿Estás viviendo en esta tierra? Sí. ¿Debes trabajar? Sí. ¿Debes esforzarte por hacer las cosas bien? Claro que sí. Hay unas palabras muy bonitas de Isaías. Cuando el pueblo está en exilio, ellos entran en cautiverio y precisamente ellos están esperando ser liberados, pero Isaías les dice, procuren el bien de Babilonia, construyan casas, prosperen allí, tengan hijos, hijas, ¿cierto? Pero pues no se contaminen con Babilonia. Es lo mismo que nos sucede a nosotros actualmente. Actualmente nosotros vivimos en Babilonia, actualmente tenemos que vivir en esta tierra, pero no por eso tenemos que contaminarnos y desviar la mirada tras esas expectativas o tras esas cosas que ofrece la sociedad. ¿Por qué nos dice el Señor esto? Precisamente para que nos podamos permanecer en Él y podamos tener esa tranquilidad y esa paz de que podremos sobrellevar las cosas, que podemos sobrellevar la vida que llevamos acá. Él nos coloca acá y nos da las herramientas y nos coloca además la convicción. Tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros para que podamos enfrentar esas situaciones. Continúa el Señor más adelante ya en su discurso en Juan 16 del 7 al 11 lo siguiente. En realidad
es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Aquí la palabra empleada para describir al Espíritu Santo es la palabra griega parakletos, que significa, tiene un significado más profundo y significa consolador, ayudador, intercesor, abogado. Todas esas palabras que nosotros pues conocemos como esos títulos que se le dan al Espíritu Santo. Y aquí es importante que quiero que vayas viendo pues el contexto de todo el discurso, porque el Señor continúa dándoles y ampliándoles aún más la realidad de las cosas. Entonces el Señor ya les muestra una realidad aún mayor. Él les dice, es necesario que yo me vaya, pero porque vendrá el Espíritu de poder, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Él sabía que había una tristeza en el corazón de ellos, pero no intenta apaciguarles esa tristeza con palabras vacías o palabras superficiales, no. Él lo que hace es les muestra lo que hay más allá de esa tristeza. Es decir, ustedes están tristes porque yo me voy, pero es necesario, porque vendrá el Espíritu Santo. Y esto es importantísimo, porque muchas veces en nuestra vida diaria, cuando estamos pasando por una situación dura, por una tristeza enorme o por cualquier aflicción, muchas veces esperamos que el Señor la quite o esperamos que el Señor actúe rápido, pero muchas veces el Señor va a decirte, es necesario. ¿Pero por qué? Porque hay un plan mayor, es decir, hay algo más grande. Entonces siempre tú como cristiano tienes que ver que detrás de cualquier situación hay algo más grande de trasfondo. Y es una realidad para nosotros y es algo que el Señor Jesucristo nos muestra. Y es como el Señor les enseña a ellos a ver las cosas. Les está mostrando una manera más amplia de ver la realidad que los estaba agobiando en ese momento. Y esto que el Señor les dice tiene unas implicaciones muy grandes. Iba a tener unas implicaciones gigantescas para la humanidad, porque el Espíritu Santo sería derramado. Vendría el Espíritu Santo. Y eso es algo que nos implica a todos y cambiaría por completo la manera en cómo la humanidad estaba llevando las cosas y cambiaría por completo a la humanidad. Quiero que veas en Juan 14:23 lo siguiente. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. La partida del Señor en ese momento implicaba algo más grande aún. Es decir, que nosotros, los que le seguimos, nos convertiríamos en la morada de Dios. Nos convertiríamos en ese templo de Dios. El Señor aquí les muestra y les recuerda, porque estas palabras se las había dicho el Señor unos versículos antes. El Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo sea derramado y para que todas estas cosas sucedan. Es decir, hay un bien mayor. No se dejen opacar por esta tristeza, porque hay algo más grande detrás, algo más grande vendrá. Y les comienza a abrir la mirada. No les dice, no se pongan tristes, tranquilos, que yo me voy, pero no. Es consciente, los enfrenta a esa realidad, pero les muestra el panorama mucho más amplio. Y es que esto que el Señor Jesucristo
les prometió a ellos, y esto que habla en su palabra, que es la verdad, a nosotros nos tiene que llenar completamente de gozo y alegría, indistintamente de la situación que estés pasando. Porque te pregunto yo, ¿cuántas personas se pueden llamar que son el templo de Dios? Esto tiene implicaciones poderosísimas para nuestra vida. Esto implica algo grandioso y algo maravilloso para nuestras vidas. O sea, esto es algo que sobrepasa definitivamente nuestra humanidad, sobrepasa cualquier concepto, sobrepasa cualquier filosofía, esto sobrepasa cualquier manera de pensar y de ver el mundo. Esto que el Señor nos está profiriendo en estas palabras, esto que el Señor nos está entregando, esa esperanza que nos está entregando el Señor, sobrepasa cualquier cosa. Sobrepasa el cáncer, sobrepasa el coronavirus, sobrepasa la quiebra económica, sobrepasa cualquier cosa. Está por encima de cualquier otra cosa. Y es que quiero que veas las implicaciones de ser la morada del templo, ser el templo de Dios. Quiero que veas por un momento la magnitud de esa realidad que tú estás viviendo. Porque indistintamente de que estés pasando por una crisis, tu realidad como hijo de Dios es que Dios habita en ti. O sea, eso hace parte de tu realidad. Y quiero que veas la magnitud y lo que implica precisamente esto tan maravilloso. Acompáñame a Éxodo 19, del 16 al 18. Dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. ¿Ves la majestuosidad de la presencia de Dios? ¿Ves lo impactante que es, lo poderoso que es el Señor? Cuando descendía a su presencia, hasta los montes temblaban. En una ocasión el pueblo tuvo miedo, pensaban que iban a morir porque la presencia de Dios estaba allí y les estaba hablando. Y esa presencia de Dios es la que habita en ti. Y esto es algo impactante y poderoso, pero es que definitivamente es algo que nosotros, tristemente, omitimos muchas veces. Nosotros muchas veces dejamos a un lado esa realidad, que es la que realmente importa, la dejamos a un lado por las preocupaciones diarias. Dejamos a un lado nuestra herencia con Cristo, dejamos a un lado nuestro destino, la esperanza en un destino allá en el cielo, por las preocupaciones diarias, por los afanes de Babilonia. Tristemente desviamos la mirada. Y quiero precisamente recordarte esto el día de hoy. Y no porque me lo inventé yo. Quiero recordarte lo que la palabra dice. Y quiero recordarte que esa presencia de Dios está habitando dentro de ti. Esa presencia que hacía temblar los montes. Dice que el monte Sinaí humeaba como un horno. Esa presencia tan majestuosa habita dentro de ti. ¿Ves que hay una realidad mucho más grande de la que te rodea? ¿Ves que existe una realidad aún mayor y que trasciende con creces a esto que nosotros vivimos diariamente? Esto sobrepasa cualquier pensamiento humano, para que también esto es motivo para que te vayas precisamente fortaleciendo y reconfortando en el Señor. Continúa nuestro Señor en el versículo 8 y dice: el Espíritu Santo es el que convencerá al mundo de pecado, de la justicia y del juicio venidero.
Entonces les explica que vendrá el Espíritu Santo, precisamente morará allí en cada uno de ellos, pero también les muestra que el Espíritu Santo es el que precisamente dará esa convicción de pecado al mundo, convencerá al mundo de pecado. Y esto es otra razón más para que te levantes, es otra razón más para que entres en gozo. ¿Por qué? Porque tú antes estabas en un mundo, vivías en tu propio mundo, vivías en un camino que te llevaba a la muerte, que te llevaba a la perdición. Pero si no fuera por el Espíritu Santo que colocó en ti esa convicción de pecado, si no hubiera sido por el Espíritu Santo, obviamente por la gracia derramada de nuestro Señor, pero por medio del Espíritu Santo que te convence de pecado, tu destino sería otro completamente distinto. Entonces aquí hay otra razón más para estar levantados en el Señor, para estar fortalecidos en Él. Dice que seremos coherederos con Cristo. ¿Ves? O sea, ¿ves lo que implica todo esto? ¿Ves lo que implica todo esto, lo que el Señor ha hecho en tu vida? Es algo maravilloso, es algo que definitivamente nos comienza ya a desligar y a elevar a otro plano. No que nos creamos más o que nos elevemos más que los demás, no, no, no. Nuestra realidad se eleva a otro plano mucho más amplio y ya nos comenzamos a despegar por completo de lo que nos rodea, de las preocupaciones que nos rodean, de las aflicciones que tenemos que estar viviendo. La palabra del Señor nos trasciende a otro plano completamente distinto. Es algo que pues obviamente nadie, por más motivacional y bonito que sea el discurso, puede llegar a surtir este efecto. Nadie, por más bonito que hable la persona, nadie puede llegar a surtir este efecto que surte la palabra de Dios, porque ella es la única que te puede convencer, que te puede exhortar, que te puede levantar y que te puede mostrar la realidad real de tu vida, que no está acá en esta tierra como ya lo estamos viendo. Es una realidad, sí, pero es algo muy pequeño comparado con la realidad mayor, que es lo que el Señor Jesucristo nos muestra, que es la que nos pertenece a nosotros. Dice el Señor en el versículo 9, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Aquí también el Señor muestra la condición humana. El Señor nos muestra el por qué estas personas que no creyeron en Él se van a condenar. Muestra el porqué de la situación. Porque recordemos que dice la palabra, solo aquel que cree en Cristo hallará vida eterna. Solamente el que cree en Cristo. El que no cree en el Señor Jesucristo no encontrará esa vida eterna. Eso lo podemos ver en Juan 14:6. Porque pues el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Y también quiero que recordemos en Juan 3:36 lo siguiente. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Más claro no puede ser. El Señor también, cuando nos devela esa realidad, precisamente lo que también nos está mostrando es ese destino final de cada persona, tanto para los que creen como para los que no creen. Está colocando precisamente esa mirada amplia de lo que acontecerá, la realidad a la que se van a enfrentar pues todas las personas. Si tú crees en Cristo, allí estarás morando con el Padre, gozando de la presencia de Dios todos los días. Pero pues si no, si las personas no creen, pues también tienen su destino
marcado. Y es que yo pregunto, ¿es sabio, es sensato estarle prestando atención a los hijos del mundo que supuestamente tienen un éxito momentáneo aquí en la tierra, en este mundo, cuando sabemos cuál es su final? Es algo ilógico. O sea, si ya sabemos el destino, si ya vemos el panorama más amplio, ¿por qué tendremos que estar pendientes de lo que hace fulanito o sutanito? ¿Cierto? A veces las personas llegan a decir, ay, pero es que les va mejor a los que no conocen a Cristo, les va mejor a ellos, tienen más plata, tienen más cosas, les va bien. ¿Ves? Pues es ilógico pensar en ellos, poner nuestra mirada en lo que están haciendo cuando ya sabemos cuál es su destino final. Más bien, rogar al Padre, ¿cierto?, en oración, para que la misericordia los alcance. Pero nosotros no podemos tener una mirada en algo que sabemos cuál va a ser su destino posterior, que tristemente es la muerte eterna. Y mucho menos estar queriendo cosas y anhelando cosas terrenales cuando también sabemos cuál es nuestro destino, que es la presencia, ir a la presencia de Dios. Nos sigue mostrando todavía con más énfasis y con más profundidad la realidad de nuestras vidas. Quiero que me acompañes por favor en el Salmo 37, del 7 al 9, lo siguiente. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. ¿Por qué el Señor nos muestra esto en las Escrituras? ¿Por qué nos muestra esa realidad? Nos enfrenta a esta realidad y nos dice, no se desesperen, no estén mirando lo que hacen los demás, lo que hacen los del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos influenciables fácilmente, ¿cierto? Por más que estemos allí, nuestra carne, que se opone al espíritu, pues le agradan las cosas del mundo. Entonces el Señor es consciente y sabe que nosotros somos fácilmente manipulables por el mundo y que podemos resbalar en cualquier momento y que nos podemos desviar en cualquier momento. Por eso dice, espera con paciencia en el Señor. Allí, esa paciencia va acompañada de perseverancia. Porque si tú no eres perseverante, entonces no eres paciente. Tú no puedes decir como, fui paciente por un minuto. No, no, no. Si tú perseveras días, semanas, meses, incluso años, allí estás alimentando la paciencia. ¿Ves? No es que, ay, fui paciente por 5 minutos. No, eso no es ser paciente. Pero dice el Señor, es la única manera. Espera paciente. Pero aquí el Señor nos está diciendo algo mucho más profundo, y es, confíen en mí. Dice el Señor Jesucristo, crean en mi Padre, crean en mí, que moradas en el cielo iré a preparar morada o lugar para ustedes en el cielo, pero confíen, porque Él sabe que es la única manera que nosotros tenemos, la única herramienta que nosotros tenemos para poder escapar de alguna u otra manera de las redes, que la sociedad estratégicamente pues nos coloca a cada uno de nosotros. Quiero que miremos en el versículo 10 y 11 lo que nos continúa también diciendo el Señor. Dice, la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Bueno, ¿a qué se refiere el Señor cuando nos está hablando de que la justicia está disponible? Y aquí hay algo muy profundo, y es que enlaza precisamente todo esto que el Señor nos ha venido hablando y nos ha venido mostrando.
Y es que primero nos muestra que el Espíritu Santo será derramado, vendrá a morar en cada uno de las personas que crean en Él. Es decir, hay un nacimiento de nuevo. Todos aquellos que reciben a Cristo, ¿cierto?, se convierten automáticamente en la morada del Espíritu Santo. Pero somos justificados delante del Padre. Allí es donde se manifiesta precisamente esta justicia de la que nos está hablando el Señor Jesucristo. Si no fuéramos justificados, esto tiene una implicación muy poderosa, porque ya que nosotros somos la morada de nuestro Señor, si nosotros no fuéramos justificados, la presencia del Señor nos fulminaría en el instante. Pero como somos justificados delante del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, allí está presente esta justicia, podemos, ¿cierto?, acercarnos a la presencia de Dios. Porque Jesucristo nos presentó delante del Padre, se presentó delante del Padre, ¿cierto?, y abogó por nosotros. Es decir, tus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Mira lo que dice en Hebreos 9 al 24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. La palabra nos muestra claramente que Jesucristo, la manera en que la justicia se presenta, ¿cierto? La justicia de Dios es presentada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, quien se ha presentado delante del tabernáculo celestial y abogó por cada uno de los que le siguen, es decir, por cada uno de nosotros. El Señor ya se presentó delante del Padre y nos justificó delante de Él. Entonces, otro motivo todavía más poderoso para que tú puedas estar tranquilo y encontrar paz y gozo. Tus pecados han sido perdonados. Ya has sido justificado delante de Dios. Lo que de pronto, lo que en algún momento en tu vida, antes de llegar a Cristo, te podría llegar a preocupar realmente, que es la vida eterna, ya no tiene por qué preocuparte, porque ya tienes la vida eterna, ya tienes la salvación. Fuimos sellados, dice nuestro Señor. Y en la palabra también nos dice el Señor que nos envía al Espíritu Santo como garantía de que hemos sido salvos, de que hemos alcanzado la salvación. Entonces, otro motivo más para estar gozosos y para estar tranquilos en el Señor. Entonces, el Señor ya te ha librado de ese juicio venidero. ¿Qué más le podemos pedir a Dios si ya nos liberó de la muerte eterna? Es un regalo que al mismo tiempo, como a veces nosotros menospreciamos la presencia de Dios en nuestras vidas, es un regalo que también menospreciamos a veces. Las cuentas por pagar, las enfermedades, situaciones, crisis económicas, familiares, todo eso nos agobia tanto que por un momento nos olvidamos que ya en Cristo estamos completos. Dice la palabra que la obra es completa en Cristo Jesús y que hemos alcanzado la salvación, que son 80, 70, 90 años acá en esta tierra comparados con una eternidad en la presencia de nuestro Señor. No tiene comparación. Pero es la manera en que el Señor, por eso es que el Señor de esta manera viene y nos presenta, nos quita el velo y nos muestra una realidad mucho más amplia de la que nuestros simples sentidos pueden percibir. Entonces, también nos muestra que los hijos de este mundo pues también serán llevados a juicio. ¿Por qué? Porque el que gobierna este mundo, es decir, Satanás, ya fue juzgado. Y es que entonces no tendría sentido que el Señor Jesucristo
hubiera dicho que había vencido al mundo. Él dijo, yo vencí al mundo. ¿Ves? Porque ya Satanás ha sido juzgado. Llegará el momento en donde será precisamente lanzado al tormento eterno y a su condenación. Pero Jesucristo ya venció al mundo. Y precisamente los que le rechazaron, pues van a tener y van a compartir ese destino y ese camino de perdición. Porque es que el Señor es muy claro y nos muestra en la palabra, la luz, esta es la condenación del mundo. Que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más a las tinieblas. Es decir, amaron más el pecado, amaron más a la maldad y rechazaron directamente al Señor Jesucristo. Entonces, hay una realidad, tanto para los que son salvos como para los que no. Para los que somos salvos, nuestra realidad es en Cristo Jesús, una eternidad con Él. Para los que no, tristemente, una muerte eterna, llena, pues, de sufrimiento, como lo dice en Apocalipsis 20. Quiero que leamos Apocalipsis 20 del 10 al 15. Después, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego, que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Y vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es una realidad que nadie puede negar. Es decir, las cosas que nosotros vivimos y percibimos actualmente son un espejismo, son una bruma. El mismo escritor Eclesiastés lo llamaba de esa manera. Dice en Eclesiastés que todo era vanidad. La palabra que allí se utiliza es una palabra que significa humo, bruma, que se te escapa de entre las manos. Es algo que no permanece, es algo que no es permanente, es algo que simplemente va a ser pasajero. Y con toda esta recopilación y con este discurso tan maravilloso que dio nuestro Señor Jesucristo, pues podemos darnos cuenta de una realidad aún más grande, de una realidad aún mayor que la humanidad va a tener. Y haciendo a un lado a las personas que van a rechazar a Cristo y que pues ya tienen su destino marcado, enfocándonos en nosotros como hijos de Dios, todo esto que acabamos de exponer el día de hoy es lo que definitivamente nos tiene que reconfortar. Si estas palabras de vida que dio el Señor Jesucristo no te reconfortan, nada te podrá reconfortar, porque la palabra es vida y la palabra, dice el Señor, te hace y te hará libre. Termina el capítulo, el versículo, pues hasta el versículo donde nosotros vamos a estudiar, que es el versículo 12, Juan 6, 16, 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hemos leído 12 versículos solamente de este discurso tan maravilloso por parte de nuestro Señor, y es algo que nos ha entregado una perspectiva diferente de ver las cosas.
Y quiero que también con esto entiendas nuestro Señor cómo explicaba, cómo enseñaba, cómo levantaba y cómo exhortaba. Es algo muy importante para nosotros como creyentes, poder ser conscientes de estas situaciones, poder ver cómo la palabra de nuestro Señor, ¿cierto?, tiene una trascendencia, rasga los velos del entendimiento por completo, te abre la mirada, abre tu corazón, abre tu mente de una manera que no tiene una connotación física, porque pues definitivamente es palabra viva, es palabra de Dios. El Señor nos muestra la verdad y la realidad. Nos enfrenta a esa verdad, nos enfrenta a esa realidad, pero al mismo tiempo nos abre el panorama y nos muestra que hay algo mucho más allá. Nos continúa siempre diciendo, van a tener aflicción en esta tierra, van a tener que pasar cosas muy duras y muy difíciles, pero al mismo tiempo hay algo más allá, porque hay un propósito, hay un plan aún mayor, y nos lo muestra, que es lo más impresionante, lo más hermoso, que nos muestra esa otra realidad, que es la que es más grande, que es la realidad que viviremos, que es la realidad que va a permanecer, porque esta realidad que nosotros vemos acá va a ser pasajera y algún día desaparecerá, pero nos abre los ojos y nos quita los velos y nos muestra que hay algo mucho más grande allí, y es que sabemos que en Cristo Jesús es donde tenemos que permanecer confiados. Nuestra mirada debe estar únicamente colocada en nuestro Señor. ¿Quieres poder soportar y pasar estas tribulaciones, estas situaciones difíciles y dolorosas en tu vida? El camino es Jesucristo. Permanecer en el Señor es la única garantía que nosotros tenemos para poder superar todo lo que venga. Yo no puedo decirte que no vas a tener aflicciones, y posiblemente en el futuro vayas a tener aflicciones muy dolorosas para tu vida. Pero dice el Señor Jesucristo, recuerden lo que yo les he dicho, para que cuando llegue el momento no tropiecen. Es la única manera de poder estar confiados y de poder sobrellevar todo este tipo de situaciones. El Señor Jesucristo, que nos ha entregado al Espíritu Santo, nos anima precisamente a que nosotros podamos avanzar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da la convicción y es el que nos guía a la verdad. Esto es lo único que te puede levantar, esto es lo único que te puede reconfortar. No palabras humanas, no consejos humanos, pueden servir en su momento, pero lo que realmente trasciende mucho más allá y llega hasta el espíritu, pues precisamente es la palabra de Dios, donde tú debes tener tu confianza, allí en el Señor, porque cualquier ser humano es imperfecto, pero el Señor Jesucristo, que es perfecto en todos sus caminos, es el único que nos puede levantar. Por eso, nuestra única confianza y meta clara debe estar únicamente en nuestro Señor. Quiero que terminemos el día de hoy con una oración. Amado Padre, gracias infinitas te doy por permitirnos leer tu palabra, por permitirnos entender lo que tú allí estabas hablando. Gracias, amado Señor,
porque a pesar de las situaciones actuales que se están viviendo, nos permites poder compartir la palabra, nos permites compartir la Escritura. Abre nuestros ojos y abre nuestro entendimiento, amado Señor, para que podamos ver una realidad aún más amplia de la que podemos ver día a día. Que podamos estar confiados y permanecer únicamente en ti, mi Señor Jesucristo, para que de esa manera podamos ser levantados, guiados y podamos sobrellevar cualquier situación de dificultad. Gracias porque en tu palabra, Señor, nos has dejado la guía, nos has dejado, Señor, las herramientas para poder sobrellevar cualquier tipo de situaciones. Y gracias, Señor, porque nos das la esperanza de una vida mejor, pero no acá en la tierra, sino una esperanza de una vida mejor en la eternidad con Cristo Jesús. Bendito y alabado sea, Señor, por toda la eternidad. Amén.